días, amada iglesia, amados hermanos, paz y gozo en nuestro corazón. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos tiene aquí para alimentarnos espiritualmente los unos a los otros. Y para el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, como han sido todo esto que tiene que ver con el primer relacionamiento, que se llama relacionamiento con Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Dios maravilloso. Gracias, Señor, por tener los cielos abiertos en Cristo Jesús. Así como decía Esteban, Señor, puedo ver los cielos abiertos, Señor. Gracias por esa bendición tan grande que tú nos das, Padre amado santísimo, en este precioso día del día 29 de abril en el año 2021. Gracias por la vida, gracias por la bendición, gracias por darnos esto tan hermoso, Señor, como es la armonía y este medio de comunicación. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios, hoy te rendimos culto a ti, Señor. Sí, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. 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 Bueno, muy buenos días nuevamente le damos y vamos a empezar en el nombre de Jesucristo. Bien, les saludo también en esta mañana y me gozo en estar con ustedes. Y estamos mirando nuestro tema, como lo decía el pastor, mi relación con Dios. Y en mi relación con Dios es muy importante mirar la identidad como hijo versus como siervos. Entonces nosotros vamos a resaltar en esta mañana la forma en que nos ve Dios, cómo Dios nos está viendo, cómo Dios diseñó y miró la vida de cada uno de nosotros. Y voy a empezar haciendo esa pregunta. ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos hijos o hijas de Dios? Y quizás tú estás allá levantando tu manito y diciendo, yo sé que soy hija de Dios. Bueno, la segunda pregunta entonces es, ¿y cuántos viven como hijos de Dios? Porque muchas veces tenemos intelectualmente tenemos un conocimiento de que somos hijos de Dios y decimos que vivir como hijos de Dios, nuestra condición es como siervos. Y por esa razón, en esta mañana, el Señor nos va a permitir mirar tanto los fundamentos como hijos, en la identidad como hijos, o los fundamentos en la persona que tiene la identidad como siervos. ¿Por qué? Porque el siervo, ciertamente, el valor del siervo depende de agradar a las personas. Y eso es muy serio, y yo lo digo para nosotros los pastores y los ministros, que muchas veces afirmamos nuestra identidad en el servicio y versus el amor de Dios. Entonces consideramos, entre más le sirvo a Dios, más le muestro que le amo y más me ama Dios, y yo voy a ser elogiado por Dios y voy a ser reconocido por Dios. Y hay que tener cuidado con esto, porque esto nos puede llevar a perder la relación con Dios precisamente por el activismo. ¿Qué es el activismo? El activismo son muchas actividades para Dios, pero Dios no está en el asunto. O muchas actividades para Dios para que Dios me ame. O muchas actividades para Dios para demostrarle a Dios que yo lo amo. A veces hasta decimos o hacemos entender, esto se gana con sudor, con lágrimas, con esfuerzo. Esto no es fácil porque el Señor dice, porque esto, porque esto, y lo arrebatan los valientes, porque creemos que esa es la manera de demostrar yo que soy valiente. Tremendo. Entre más sudo y entre más lucho, corro, vengo y traigo. Ajá. Y el sentido de no tener esa identidad como hijos, sino como siervos, nos hace pensar que si el hombre se agrada, entonces estoy agradando a Dios. Y nos volvemos serviles de la gente muchas veces. ¿Sí? Y el aplauso de la gente nos hace creer que Dios también está contento. Y cuando miramos ciertamente o podemos evaluar cómo está mi relación con Dios, puedo estar muy distante de Dios, muy separado de Dios, o de una u otra manera no tengo un buen relacionamiento con Dios porque estoy más afanado por agradar a las personas. Ahora, esto que estamos hablando no es porque alguien pueda creer que nosotros lo hemos cometido este error. Esto nosotros lo hemos cometido y por eso es tan importante el buen discipulado. ¿Por qué? Porque ese error yo no quisiera que ningún pastor que empezara joven lo cometiera, sino desde joven entendiera que la obra es de Cristo y Él está
posesionado en el lugar como hijo, no como un siervo para sudarla y sudarla y sudarla, no, en ese sentido no. Esto nosotros también lo cometimos en un pasado. Sí, y había una frase que en alguna oportunidad escuché y dice que trabajamos para la obra, mas no para el Dios de la obra. Y realmente es ahí otra frase que recuerdo que me marcó muchísimo, es ¿tú trabajas para Dios o trabajas con Dios? Porque hay una gran diferencia entre esto. Y es ahí donde Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, nos da un ejemplo claro de cómo el sentido del valor se centra en el trabajo y no se consigue edificar, construir una identidad como hijo o como hija de Dios, sino como siervo. Y hay otro gran ejemplo que queremos socializar con ustedes y está en el Evangelio también de Lucas, capítulo 15, y es la parábola del hijo pródigo. Nosotros hemos aprendido o desde que hemos escuchado esta parábola hemos aprendido que el perdido era el hijo pródigo. De hecho, eso es lo que se resalta, el hijo pródigo. Pero sucede que tanto el hijo pródigo estaba perdido, como también estaba perdido el hijo que estaba en casa. Y el mismo relato lo demuestra. La misma manera como se manifestó este hijo que estaba en la casa, demuestra que él también estaba perdido. ¿De qué manera? Cuando el hijo pródigo que pide la herencia, que se va por allá, que hace los derroches que hubieran sido, él decide regresar a la casa por la necesidad. Al llegar el papá le recibe con todo lo que sabemos ya declarantes, un día cívico en la casa. Y cuando llega el hermano, el mayor, que pregunta qué es eso y le cuenta la historia, ni siquiera quería entrar. Y cuando se va acerca del papá, que el papá le dice, mire hijo, es que lo que estamos celebrando es esto y esto, él le encara al padre, le dice, toda la vida yo he trabajado contigo y nunca tú me has dado a mí un cabrito, un ternerito, una cosita para deleitarme con mis amigos. Esa expresión que sale de lo más profundo del corazón de este hombre, ¿cuánto tiempo habría guardado este hombre eso? Y se explota en un momento dado. ¿Y cuál es la respuesta de ese padre sereno, sabio e inteligente? Dice, hijo, todo el tiempo tú has estado conmigo. Todo el tiempo todas las cosas han estado dispuestas y disponibles para ti. Si tú no lo has disfrutado, entre otras palabras, porque todavía tú no has entendido el lugar que como hijo tú debes ocupar para disfrutar de todo lo que hay aquí. ¿Qué respuesta tan sabia esta? Y quiero decirles que muchos de nosotros hemos estado un largo tiempo ministrando y militando en el Señor y hemos vivido de migajas. La mentalidad que nosotros hemos tenido ha sido una mentalidad muy mezquina y ruin, y no hacia los demás, ha sido principalmente hacia mí, cuando yo me he creído más un siervo que un hijo. Por eso a veces hasta me lacero, me castigo yo mismo porque esto es así, porque Cristo también, y Cristo no, Cristo lo hizo por mí ya en favor, un regalo que me dio a Él. Yo debo de ¿qué? De aprovecharlo, porque quien me hizo hijo de Dios a mí fue Cristo Jesús, por lo tanto ahí yo soy más que vencedor. Qué bueno, qué bueno. Y es mirar que el hijo mayor nos identifica como los cristianos que quizás estamos en la iglesia considerando que somos hijos de Dios por un concepto intelectual, pero en la práctica no vivimos como hijos de Dios. De ahí la pregunta, ¿cuántos creen que son hijos de Dios? Pero aún, ¿cuántos vivimos como hijos de Dios? Ahora, ¿por qué? Porque él estaba en casa. Y era hijo, y era el hijo mayor. Es decir, aún tenía el privilegio de la primogenitura, pero no tenía identidad de hijo. Por lo tanto, no estaba disfrutando, no estaba gozando, no estaba complacido con lo que tenía, no disfrutaba de lo que tenía. Quizás aún la relación con el padre había sido tan distante, porque apenas en este momento es cuando explota y dice, pero yo he trabajado contigo como burro y no he tenido el derecho. Ahora, ¿cuántas veces se acercó al papá? ¿Cuántas veces el papá le escuchaba? ¿Cuántas veces él pudo abrir su corazón y expresarle al Señor las cosas? Es ahí donde estamos mirando los elementos de apasionarnos por Dios y del romance sagrado, ¿cierto? Y de entender que yo soy hijo porque estoy en un reino y mi rey me ama y me ha hecho acepto en él. Qué bueno. Ahora, para especular un poco,
¿Cuántas veces este tipo no dijo eso, pero lo pensó? ¿Cuántas veces él hasta pensaría, yo también debía ser como mi hermano? Quizás el dónde estará tal y cual. ¿Por qué? Porque siempre se sintió como lo que dice la frase, un burro de carga para trabajar. Bueno, continuando con esto, podemos decir que el verdadero o la base sobre la cual se siente fundamentado un siervo es cada día más servir, para que el amo le diga, está bien, o debes hacer más, porque siempre el amo va a estar con esa mentalidad de pedir más y más. Si lo ve cansado, dice, no, tú no tienes derecho a descansar, tú tienes que trabajar más. Pero la contraparte, la base con la cual se siente o debe recibir bien el hijo, es ser amado cada vez más y sentirse como lo que es un verdadero hijo que disfruta de todo lo que el papá tiene para él, sin pedirle permiso a nadie, porque eso es de él. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo como hijo de Dios. Esa palabra hijo de Dios nosotros tenemos que encarnarla cada vez más y más en nosotros, porque la gente dice, todos somos hijos de Dios, pero mire cómo vive, pero mire cómo habla, pero no, todos no somos hijos de Dios. Nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro único y salvador personal, tenemos que mostrarlo en el resultado de nuestra vida, que somos verdaderamente hijos del Rey y del Señor de señores. Qué bueno. Entonces, el valor que fundamenta al siervo es ser útil y agradar a las personas, ¿cierto? Pero la base que fundamenta, que le da el valor al hijo, es sentirse amado y sentir el placer del Padre. Cuando uno de nuestros hijos llega a nosotros y se hace cerca, y de momento entonces yo extiendo la mano, lo abrazo, lo mimo, lo tengo aquí conmigo, y yo puedo estar hablando con otra persona y puedo estar compartiendo con muchos, pero él siente que ahí llegó a donde es amado, a donde es afirmado. De pronto viene hasta, qué sé yo, llorando, lagrimando, y yo llego y dejo esa conversación con la otra persona y lo abrazo y le pregunto qué te pasó y lo atiendo. Entonces ese hijo dice, mi padre siempre está conmigo, me ama, me cuida, me consiente. Esa es la base, el valor sobre el cual el hijo se afirma y se siente bien. El conocimiento del siervo es saber qué hacer, independiente de si él va a disfrutar o no va a disfrutar de ese qué hacer. No, el resultado de ese qué hacer no va a ser para él, va a ser para su amo, y entonces su amo lo va a calificar de acuerdo al resultado de lo que él hace. Pero podemos decir por otra parte que el hijo es la relación o disfruta de la relación del padre o de los propósitos del padre, y entiende en su corazón y en el corazón del padre que hay una empatía preciosa y simultánea de aquí para allá, o recíproca de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque es padre, es hijo, es una relación tan íntima que es la relación más íntima entre el cielo y la tierra que se puede ver. El Padre lo demostró. Este es mi hijo amado. En él yo me siento complacido. Eso es lo que Dios quiere. No crees que esa frase Dios se la dijo solamente a Jesús. Esa frase también es para ti y es para mí como iglesia. Cuando yo entiendo el amor de Dios dentro de mí, yo debo escuchar en lo más profundo de mi corazón que yo le agrado al Señor, no por lo que yo hago, sino porque yo lo miro a Él como el Padre que me soluciona todas las cosas, me orienta en todo momento, me da la mayor y mejor orientación de todo. Qué bueno. Entonces, de hecho, que lo que nosotros debemos de saber es cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, y cumplir ese propósito nos satisface. Así no hagamos lo que hace 50,000 personas más, pero si yo estoy haciendo el propósito de acuerdo al corazón de Dios, eso me da realización. ¿Por qué? Porque es entender qué quiso Dios conmigo y cuál es el diseño de Dios para mi vida. Y si yo estoy en ese diseño, yo sé que lo tengo contento, complacido. Bueno, además de eso, la motivación del siervo es la obligación del deber cumplido. Es decir, a ver, capitán, ya lo hice. Y quizás cuando termina de hacerlo dice, ya le cumplí,
ya terminé con mi compromiso, ya hice, ya produje, ya le puedo agradar a mi amo. Pero la motivación de el hijo es la alegría de participar en los propósitos y los planes de Dios, el sentirnos complacidos con que Dios me dijo haga y yo hice, así el otro esté haciendo más. Pero si Dios me mandó a hacer esto nada más, esto es lo que Él me dijo que hiciera y en eso estoy cumpliéndole. De hecho, muchas veces nosotros vivimos más identificados por la rivalidad con el otro. Ay, es que quizás Dios ve como más hijo al pastor que tiene 5,000 miembros que el pastor que tiene 50 miembros. No. Porque si el propósito, los planes, los diseños de Dios están siendo cumplidos en mi vida, haciendo esa labor, Dios me ama y me afirma de manera especial. Nos podemos dar cuenta cómo hay propósitos, todo esto tiene propósito. El propósito del siervo, ¿cuál es? Así como nos enseñó aquel, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Para qué? Al fin, ¿qué le dice el amo? Siervo inútil. Pero ¿sabe cuál es el propósito del hijo? Del que se cree hijo, andar con el papá de la mano y planear, sentarse, hacer cosas para el presente y para el futuro y decir, papá, yo estoy contigo de la mano, juntos vamos trabajando. Sí, hijo, vamos para adelante. Ese es el propósito del hijo. Ese es el propósito de aquel que tiene la mentalidad de hijo. Todo esto lo hacemos juntos, de la mano, como tú decías anteriormente. Qué tremendo, ¿cierto? Y trabajar con Dios. Ahora, el relacionamiento del siervo es contractual. ¿Qué significa esto? A ver, amo, yo ya le hice las 5 horas, ahora necesito mi pago. O a ver, amo, yo ya le serví en las 18 horas de trabajo, espero que esté contento, ¿cierto? Como mínimo, espero eso. Pero el relacionamiento, la vivencia del hijo es de familia, de intimidad, de afecto, de alegría, de celebración. ¿Por qué? Porque aún nosotros como padres mostramos a nuestros hijos complacencia, así no haya alcanzado el máximo, ¿cierto? Yo no he visto todavía una mamá que diga, tú dejas de ser hijo porque no sacaste 5. A ver, celebro el 5, celebro el 3, celebro el 2 y si no celebro el 2, como mínimo me empeño a ayudarle para que mejore y me comprometo a trabajar con él para que supere esa dificultad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué nos dice el Señor con esto? Que aun cuando yo siento que no he alcanzado a hacer lo suficiente del propósito de Dios, Él me dice, pero por eso no te estoy dejando solo, por eso no estoy fuera del contexto de ser tu padre, es más bien como tu padre apoyándote para que renovemos fuerzas, para inyectarte ánimo, motivación, para decirte yo estoy contigo. Es ahí donde el salmista dice que Él nos enseña el camino por donde debemos de andar y fija sobre nosotros sus ojos, es decir, está muy presto a seguir caminando con nosotros. Todo esto trae sus consecuencias. La consecuencia que viene sobre el siervo cuando no obedece o cuando no hace las cosas bien, ustedes saben cuál es el castigo, es la deshonra, lo sacan, en una palabra recibe una recompensa que no es muy alentadora. ¿Cuál es la consecuencia del hijo cuando no obedece, cuando no se sale de los límites? El padre lo corrige, el padre lo trae de nuevo, el padre lo lleva a una disciplina de tal manera que él pueda entender que lo que él quiere es restaurarlo, lo que él quiere hacer, traerlo de nuevo al camino que debe estar. Ahí encontramos, por ejemplo, en Hebreos 12, 5 al 11, una claridad o una aclaración con respecto a ello. Amén. Y dice la palabra, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Mire esta palabra, dice la Escritura. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a quien recibe como hijo. Aún en la no obediencia, la consecuencia de Dios es una disciplina, pero una disciplina que restaura, una disciplina que inicia un proceso nuevo, una disciplina que aplica con amor, porque nunca dejará de ser el hijo.
La relación emocional del siervo siempre es distante con el jefe. O sea, el jefe le va a pedir siempre, llámeme, a ver, dígame señor. Y por más de que él esté haciéndole una buena labor, siempre va a estar en la condición de siervo. Pero la relación emocional del hijo es compartir, es celebrar juntos, es decir, lo logramos. ¿Qué piensas tú cuando sabes que haces algo conforme al propósito de Dios? ¿Crees que Dios está celebrando? Bueno, eso es lo que dice la Escritura, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo hacemos la obra de evangelismo, de discipulado, cumplimos el propósito de Dios, Dios celebra con nosotros, no solamente por el que se arrepintió, sino porque en la tierra los hijos de Dios están estableciendo el reino de Dios y están cumpliendo el propósito de Dios. Yo creo que tú nunca habías visto este texto de esa manera, que la celebración es tanto por el nuevo nacido, pero también porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, sus amados hijos están estableciendo el reino de Dios en la tierra. Qué bueno esta noticia, de verdad. Bueno, y podemos mirar también que hay una fuerza de poder en el siervo. ¿Cuál es la fuerza de poder en el siervo? El esfuerzo propio. Tengo que hacer más, tengo que luchar más, tengo que mostrar quién soy. Pero hay también una fuerza de poder en el Hijo. ¿Cuál es? La gracia. Eso que es insuperable, eso que no está en los demás. La gracia, eso es. Lo encontramos en 1 Corintios 15:10. ¿Cómo dice? Dice Pablo, pero yo soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos porque aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. O sea, Pablo estaba convencido que todo lo que él hacía lo había hecho por la gracia de Dios en él. Y podemos decir lo que ahora soy, porque lo que antes fui no interesa, es lo que ahora soy. ¿A qué se debe? A que la gracia de Dios, a que el amor de Dios en Cristo Jesús se derramó sobre mí. Y eso es lo que yo debo entender con claridad y me lleva al punto de tener una identidad. Si soy hijo, soy merecedor de toda la herencia de mi Padre. No solamente la herencia material, sino en ese amor en el cual yo me puedo acercar a Él con confianza, puedo compartir con Él, puedo deleitarme en Él. ¿Para qué? Para sentirme más realizado en todo lo que yo hago. Tremendo, tremendo. Ahora, ¿qué es el descanso para el siervo? Para el siervo el descanso no existe. Porque él vive sobrecargado. ¿Por qué? Porque el siervo tiene la fuerza en su esfuerzo propio, en su valentía, en levantar hombros a toda hora. Pero el hijo tiene un descanso. Y ese descanso es celebrar y practicar un día a la semana, ¿cierto? Para reposar. Y lo vamos a ver aquí en Marcos capítulo 6, versículo 30 y en adelante, 30 y 31. Y dice, después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús le dijo, venga, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Qué bueno. Vamos nosotros solos a descansar en un lugar tranquilo. Eso no se le dice a los siervos. A un siervo no se le dice eso. Al siervo es, ya hizo tal tarea, siga trabajando. Siga trabajando, no que no he comido, siga trabajando. No que no he comido, tráigame a mí, sírvame a mí primero. Porque ese es el oficio y esa es la tarea del siervo. Y lo más preocupante aquí, y lo rectificamos, es que muchos de nosotros tenemos muchos años de estar ministrando en el Evangelio, haciendo cosas muy buenas a la sociedad y a esto, pero nosotros por dentro llevamos una mentalidad diciendo, yo no me merezco esto, yo esto para acá y cuando, y esto de bastante preocupación porque no nos sentimos siendo hijos. Tremendo. Por eso vamos a afirmarnos en un pasaje de la Escritura y quiero que sea como el de su corazón. Y es Mateo 11:11. Y dice, el menor de los hijos en la casa del Padre
El reino de Dios es la casa del Padre. Amén. El menor de los hijos En la en la casa casa del del Padre. O sea, si tú te sientes que, a ver, es el más chiquitico porque acabas de nacer de nuevo, porque apenas estás emprendiendo el camino, porque apenas estás aprendiendo a relacionarte bien con el Señor, entonces dice, el menor de los hijos en la casa del Padre, en el reino de Dios, es mayor que el mayor de los siervos de todos y cada uno de los profetas del antiguo pacto. Es decir, hubo muy buenos profetas y ellos eran siervos, ¿cierto? Y siempre se consideraron siervos, porque en el antiguo pacto la actitud del hombre era lograr agradar, ¿cierto? Pero ahora el Hijo de Dios está seguro que está en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo le ha hecho acepto en el amado. Y Romanos capítulo 8, versículo 21, el Señor nos hace un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Dice que somos llamados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea que nosotros estamos llamados a ser libres como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que experimentar esa libertad. Una libertad donde todo lo que hacemos, lo hacemos porque es agradable al Señor. Porque mi papá ama que lo hagamos. Porque de esa manera soy feliz. De esa manera cumplo el propósito de Dios. Y de esa manera me afirmo en mi relacionamiento con el Señor. Pero quiero decirte que hay barreras que nos impiden que nosotros nos apoderemos de esa identidad de ser hijos de Dios. ¿Cuáles serán esas? Algunas de ellas, las heridas emocionales. Tremendo. Que las vamos a ver durante todo este discipulado. Sí. El trabajo que también cumplen en contra del hombre, de la mujer que quiere buscar al Señor, que debe deshacerse de ello. ¿Cuál? Las heridas emocionales. La falta de identidad con Cristo como hijo de Dios. Esas heridas emocionales es cuando hemos tenido una mala figura de padre. Muchos de nosotros quizás venimos de hogares disfuncionales. En el caso mío, yo tuve una pérdida de papá a los 6 años. Y para mí, gracias a la imagen que encontré luego a través del padre, como mi papá, pude tener una identidad de hija. Pero cuando yo iba a la escuela y todos llegaban, los papás llegaban a recogerlos, o los niños decían, esta tarde viene mi papi a recogerme. Yo no podía decir eso, porque había una ausencia de padre. Y aún hay padres que están presentes, pero están ausentes. Entonces, esas heridas emocionales, por quizás rechazo, por abandono, por abuso, o porque sencillamente el hijo no ha sido afirmado en el contexto, en el entorno de la familia, entonces marca una mala imagen o una mala identidad como hijos de Dios. Lo mismo sucede con lo que tú hablabas de la falsa identidad con Cristo como hijo de Dios. Es decir, muchas veces nosotros no hemos visto a Cristo en la figura de hijo de Dios. Y como hijo de Dios no hemos visto los grandes beneficios, los favores, la misericordia. No hemos podido entender cómo esa frase de parte de Dios que tú mencionabas, este es mi hijo amado en quien tengo la complacencia. Cuando yo miro esa identidad de Cristo, aún esa frase la recibo para mí y puedo decir, ahora en Cristo yo soy acepto en Dios, de tal manera que Dios también me mira como ese hijo amado en quien tiene toda su complacencia. Y es tan así la cercanía que Dios quiere tener con nosotros como hijos, que dice también, este es mi hijo amado, a él oigan, a él escuchen. Yo les mandé un mensaje con él. Sí. Escúchenlo, obedézcanlo. Si lo hacen con él, lo hacen conmigo. Sí. En él yo los hago a ustedes hijos también. Tremendo. Y a mí me encanta mirar que también ya lo observamos en este contexto. Cuando Jesús dice, yo trabajo porque mi Padre trabaja y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Ese debe ser nuestro lema,
¿Qué quieres que hagamos, papá? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos en la tierra? Yo trabajo porque mi padre trabaja y yo hago lo que veo hacer a mi padre. Yo veo que mi padre ama a la gente, yo amo a la gente. Yo veo que mi padre ama el servir a la gente, porque quiero hacer una aclaración aquí. El hecho de que somos identificados como hijos de Dios ahora no quiere decir que no podemos servir, sino que por el contrario, el servicio hace parte de mi identidad como hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo tomó su toalla y su platón y fue a lavar los pies de los siervos, ¿cierto? De los apóstoles. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, yo he venido para servir y no para ser servido. ¿Por qué? Porque su identidad como hijo de Dios estaba tan fuerte en el relacionamiento con el papá, que no era devastado, que no era pormenorizado, si servía, si limpiaba los pies de los apóstoles. No, porque su fundamento estaba en el amor de Dios para su vida. Entonces, cuando tú y yo servimos, no nos vamos a sentir, a ver, es que soy hijo de Dios, no puedo servir. No, estoy sirviendo porque mi imagen, mi identidad está basada en Cristo. Y Cristo sirvió y declaró un lema: yo he venido para servir y no para ser servido. Pero sirvo, ¿por qué? No porque quiero ganarme el aplauso o agradarle a Él, sino porque sé que es el llamado a la libertad gloriosa que tengo de parte de Dios. Ajá. Ahí sí, como dice un eslogan político, hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Vivamos para trabajar de la mano con el Señor. Bien, entonces vamos a preguntarnos cuáles han sido las razones por las cuales hemos sido inconscientes de la identidad de hijos. ¿Por qué? Quizás por la mala imagen que hemos tenido en nuestro núcleo familiar, por esas heridas emocionales. ¿Cuáles han sido las razones de no ser conscientes, de no recibir en nuestro espíritu la revelación de que tengo una identidad como hijo de Dios? Y más bien inconscientemente hemos obrado como siervos. Entonces digámosle, Señor, inconscientemente he orado como siervo, pero yo quiero ahora, si sirvo, quiero servir como hijo en mi identidad de hijo. Perdón, mira, esto también se ha transmitido a nosotros como algo cultural. Unos años atrás, las mamás que educan a sus hijas, las mamás no aceptaban que la mujer ni siquiera se quejara porque Mario la estaba maltratando. Usted tiene que aguantar. Y eso lo estaban oyendo los hijos. Sí. Usted tiene que aguantar. Ese fue el hombre que usted eligió. Pero ese fue el hombre que Dios le dio. Eso, y él le daba patadas, le daba, ponía a aguantar hambre, una cantidad de maltrato. Y la mamá, ¿cómo decía? ¿Cuál es la expresión de la mamá? Yo se lo escuché muchas veces. Sí. No, el hombre hay que soportar. Él es el que manda. Tranquilo, usted cállese. Sí. Usted usted siempre tiene una mentalidad de eso. Responda solamente con el silencio y las lágrimas, cómaselas por allá. Eso es cultural también, nos ha pegado mucho. Y además que hemos tenido hasta una imagen incorrecta de la Biblia, ¿no? Recordamos que hay pastores que dicen, no planifiquen los hijos, tú tienes que tener todos los que Dios te mande. Y bueno, bendición es tener el vientre para dar vida, ¿cierto? Pero de una u otra manera nosotros tenemos que saber, entender cuál es el propósito. Mire, recordemos esto. ¿Cuál es el propósito y el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el diseño de Dios para ti? Y tú debes de andar en ese diseño, debes de servir en ese diseño, debes de amar en ese diseño. ¿Por qué? Porque así el corazón del Padre va a estar comprometido con lo que tú hagas, porque así vas a trabajar de la mano con el Señor en todo lo que tú hagas. Cuando sirvas vas a servir y el primero que va delante de ti es el Señor. Recuerdo una frase de Efesios cuando el Señor dice que Él nos ha diseñado y tiene para nosotros el propósito de buenas obras. Es decir, aún las buenas obras que nosotros hacemos están diseñadas por el Señor. Entonces, a veces precisamos tener estas crisis y decir, a ver, yo como que me confundo entre siervo e hijo, ¿cierto? Bueno, si estás en esa crisis, es bueno para que tú comiences a valorar
en ti lo que eres como hijo, aún lo que eres sirviendo a Dios, pero cómo tu relación con Dios te va a sostener más y te va a dar valor, te va a dar fundamento, te va a dar propósito, te va a dar oportunidad, y que si aún estás en disciplina es porque Dios te ama y Dios quiere corregirte para que te encamines de manera fiel a lo que Él anhela para ti. Este es nuestro relacionamiento perfecto con el Señor. Qué bueno que hayamos estudiado este tema en el día de Tan hoy. importante y tan actualizado para los tiempos de ahora y en el aquí. Amén. Les invitamos porque continuamos en nuestra relación con Dios, entendiendo cosas como cómo discernir y entender la voluntad de Dios y cómo obedecer la voluntad de Dios. Yo sé que cuando hablamos de este propósito tú te preguntas, pero es que yo como que ni he entendido cuál es la voluntad de Dios. Bueno, entonces no te pierdas nuestro próximo Facebook Live. Pasos de Esperanza les ama y ora por ti. El próximo Bendiciones. sábado. Dios le bendiga.